La pantalla del teléfono se ilumina una vez más, y luego vuelve a apagarse. No hay un mensaje nuevo. No hay una llamada. No hay una explicación. Solo esa pequeña luz fría que te hace levantar la vista por reflejo, como si tu cuerpo siguiera creyendo en una respuesta que tu mente ya intenta dejar de esperar. Y lo más extraño no es su silencio. Lo más extraño es que su distancia empieza a sonar más fuerte que cualquier cosa que alguna vez te dijo. Porque cuando alguien se aleja de verdad, no siempre lo hace con una escena dramática. A veces lo hace con detalles mínimos. Tarda más en responder. Ya no pregunta lo mismo. Ya no sostiene la conversación con el mismo pulso. Ya no entra en tu mundo con esa facilidad que antes parecía natural. Y entonces tú empiezas a escuchar el vacío como si fuera una frase incompleta. Te quedas mirando la pantalla, pero en realidad estás mirando otra cosa. Estás mirando la parte de ti que se quedó esperando en la puerta. La parte que todavía quiere entender si esta distancia significa cansancio, miedo, orgullo, confusión o algo más profundo. Y durante mucho tiempo, una mujer intenta leer ese silencio como si fuera un código secreto. Como si la ausencia fuera un acertijo que, una vez resuelto, por fin le devolvería la paz. Pero la paz no llega por descifrar a alguien que se esconde. La paz llega cuando dejas de traicionarte para seguir interpretando a otro. Hay silencios que no son un juego. Hay silencios que son una frontera. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una frontera no existe para castigarte. Existe para decirte hasta aquí. No más. No porque ya no sienta nada. No porque sea indiferente. Sino porque algo dentro de esa persona ya no quiere seguir abriéndose, o no sabe cómo hacerlo, o no tolera la intimidad de la misma manera que tú. Y aquí es donde muchas mujeres se rompen por dentro, porque no les duele solo la distancia. Les duele lo que su mente hace con ella. Empiezan a imaginar que, si él está callado, entonces debe estar pensando. Si está distante, entonces debe estar luchando. Si no escribe, quizá está conteniéndose. Si no vuelve, quizá está esperando el momento correcto. Y así, poco a poco, el silencio del otro se convierte en un escenario donde tu imaginación trabaja horas extras para llenar los huecos que él dejó. Eso no es amor puro. Eso es ansiedad buscando forma. Y Carl Jung entendía algo muy incómodo sobre esto. Muchas veces no vemos a la persona tal como es, sino a través de lo que proyectamos sobre ella. Proyectamos deseo, esperanza, miedo, necesidad, herida, fantasía. Y después sufrimos como si el dolor viniera solo del otro, cuando en realidad también viene del espejo que se activó dentro de nosotros. A veces no extrañas únicamente a ese hombre, extrañas la versión de ti que existía cuando todavía te sentías elegida. Extrañas la tensión de esperar un mensaje, la pequeña descarga de alivio cuando aparecía su nombre, la ilusión de que aún había algo abierto entre ustedes. Y aunque eso parezca amor, muchas veces es el ego tratando de no aceptar una pérdida que no sabe nombrar. Porque el ego odia quedar fuera. El ego quiere una historia clara. Quiere saber si sí o si no. Quiere una respuesta que cierre la puerta o la abra del todo. Pero la vida real, y especialmente la vida emocional, rara vez se comporta con esa limpieza. Hay vínculos que no terminan, se suspenden, quedan en una zona ambigua donde nadie dice lo que siente con precisión, pero ambos viven dentro de una tensión que no se nombra. Y la tensión sin nombre se vuelve veneno lento. Te hace revisar el teléfono sin querer, te hace releer conversaciones antiguas buscando señales. Te hace recordar el tono de una frase, la manera en que te miró, el tiempo que tardó en irse, la última vez que parecía presente de verdad. Y de pronto ya no estás viviendo tu día, estás administrando una ausencia. Ese es el punto más doloroso. No es solo que él esté lejos, es que tu sistema interno sigue ocupado con esa distancia. Tu cuerpo se queda en guardia, tu pecho se aprieta, tu respiración cambia cuando escuchas una notificación. Tu mente se vuelve archivista de migajas. Y cuanto más intentas no pensar en él, más espacio ocupa. Porque la psique no se calma por orden. Se calma cuando deja de estar atrapada en una dinámica que la alimenta y la desgasta al mismo tiempo. Aquí es donde la sombra empieza a hablar. La sombra no es solo lo oscuro.
La sombra es todo aquello que no queremos ver de nosotros porque nos avergüenza, nos incomoda o nos rompe la imagen que tenemos de quienes somos. Y una mujer que siempre se ha visto como comprensiva, paciente, leal, capaz de esperar, puede descubrir con dolor que esa misma imagen se convirtió en una celda. No porque ser comprensiva sea malo, sino porque, cuando la comprensión se usa para tolerar lo intolerable, deja de ser virtud y se convierte en autoabandono. Hay mujeres que no se permiten enfadarse porque creen que el enfado las hace injustas. No se permiten poner límites porque temen ser frías. No se permiten retirarse porque sienten culpa. Y entonces se quedan demasiado tiempo en lugares donde su presencia ya no es recibida con claridad. Ese es el truco más silencioso de la herida. Te convence de que aguantar es amar. Te convence de que insistir es demostrar valor. Te convence de que si te vas, pierdes. Cuando en realidad, a veces irte es la primera vez que dejas de perderte a ti. Y aquí el silencio del otro deja de ser solo un comportamiento. Se vuelve un espejo. Porque su distancia te obliga a mirar una pregunta que quizá has evitado durante meses o años. ¿Qué parte de mí necesita que alguien me elija para sentir que valgo? Esa pregunta no es cómoda, pero es más honesta que vivir persiguiendo señales. Porque cuando una mujer ha construido demasiado de su valor alrededor de la respuesta de un hombre, cada demora se siente como una amenaza. Cada ausencia se siente como una evaluación. Cada mensaje tardío se siente como una sentencia. Y así, sin darse cuenta, empieza a vivir en función del pulso de otro. Eso no es libertad emocional. Es dependencia disfrazada de esperanza. Jung hablaba de la proyección como una forma en que el inconsciente coloca en otra persona algo que en realidad pertenece a nuestra propia vida psíquica. A veces proyectamos en un hombre la fuerza que queremos recibir, la seguridad que nos falta, la profundidad que deseamos, la validación que no hemos sabido darnos. Y entonces no solo lo amamos a él, amamos también la imagen que construimos sobre él. Pero la imagen no responde. La imagen no sostiene una conversación real. La imagen no te abraza cuando lloras. La imagen no puede darte aquello que nunca estuvo ahí del todo. Por eso su distancia duele tanto. Porque no solo se aleja una persona, se resquebraja una fantasía. Y cuando eso ocurre, muchas veces la mujer siente que algo en ella se desordena. Empieza a pensar, si de verdad le importara, escribiría. Si de verdad sintiera algo, volvería. Si de verdad me viera, no estaría así. Pero esa lógica, aunque parece razonable, no siempre toca la raíz del problema. La raíz no es solo lo que él hace. La raíz es lo que su comportamiento activa en tu historia interna. Porque hay hombres cuya distancia no nace de una maldad simple, nace de una defensa, un miedo a la intimidad, un orgullo que protege una fragilidad, una persona que aprendió a esconderse detrás de la calma, la ambigüedad o la frialdad para no sentirse expuesta. Y eso no lo convierte automáticamente en un villano. Lo convierte en alguien que también está atrapado en una estructura psíquica. Pero esa comprensión no debe costarte tu centro. Entender no es justificar. Ver el mecanismo no es quedarte dentro de él. A veces un hombre se distancia porque su persona, esa máscara social que todos usamos para funcionar, está construida alrededor de parecer fuerte, autosuficiente, indiferente o difícil de alcanzar. La persona le ayuda a no mostrar su vulnerabilidad. Le ayuda a no admitir necesidad. Le ayuda a conservar una imagen de control. Y cuanto más amenazada se siente esa imagen, más probable es que se retire, se enfríe o convierta el vínculo en algo ambiguo. La distancia, entonces, no siempre significa ausencia de sentimiento. A veces significa exceso de defensa. Pero incluso eso tiene un límite. Porque una mujer no puede vivir eternamente frente a una puerta cerrada intentando adivinar si del otro lado hay amor, miedo o simple incapacidad emocional. Hay un momento en que la pregunta deja de ser ¿qué siente él? Y se vuelve otra, mucho más importante. ¿Qué me hace a mí quedarme aquí? Ahí empieza el verdadero trabajo. No el trabajo de perseguir, no el trabajo de convencer, no el trabajo de descifrar, el trabajo de recuperar tu lugar. Y eso empieza casi siempre con una incomodidad muy concreta, el momento en que ya no quieres escribir el primer mensaje solo para aliviar tu ansiedad,
El momento en que ya no quieres ofrecer otra explicación para que él no se sienta presionado. El momento en que notas que hablar demasiado, aclarar demasiado, esperar demasiado, te está dejando vacía. Entonces aparece la culpa. La culpa es muy hábil. Te dice que si te retiras, eres orgullosa. Que si callas, estás castigando. Que si no insistes, estás perdiendo una oportunidad. Pero muchas veces la culpa no es una guía moral. Es una reacción de un sistema interno acostumbrado a sobrevivir complaciendo. Cuando empiezas a poner límites, la vieja estructura protesta. No porque estés haciendo algo malo, sino porque tu psique ya no recibe la dosis habitual de adaptación. Y eso se siente raro. Casi como si ser firme fuera volverte ajena a ti misma. Pero no es. Es el inicio de algo más sano. Hay una diferencia enorme entre el silencio que manipula y el silencio que protege. El primero busca provocar una reacción, castigar, generar miedo o control. El segundo nace de una decisión interna. Ya no voy a poner mi energía donde solo recibo ambigüedad. Ya no voy a hablar para llenar un vacío que no me corresponde. Ya no voy a explicarme hasta desaparecer. Ese silencio no es un truco, es una frontera viva, y una frontera viva no necesita espectáculo. No necesita anunciarse con rabia, no necesita demostrar nada, simplemente existe, se siente, se sostiene. Cambia la temperatura de la relación porque cambia la posición interior de quien la pone. Quizá por eso, cuando una mujer deja de perseguir, todo parece moverse de forma extraña. No porque haya una fórmula mágica, sino porque ella deja de alimentar un circuito que se sostenía en su disponibilidad constante. Y aquí conviene ser muy clara. No se trata de hacer que él te extrañe como estrategia. Ese enfoque sigue poniendo el centro en él. Sigue convirtiendo tu ausencia en una herramienta para obtener algo. Pero cuando la ausencia nace de la dignidad, ya no es una táctica, es una consecuencia natural de volver a habitarte. La diferencia es enorme. Una mujer que se retira para provocar sigue atada. Una mujer que se retira porque se eligió a sí misma empieza a liberarse. Y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Lo sabe cuando dejas de revisar el teléfono cada 2 minutos. Lo sabe cuando ya no te duele tanto el silencio como antes. Lo sabe cuando una noche te descubre respirando sin esa urgencia de comprobar si él apareció. Lo sabe cuando, por primera vez en mucho tiempo, tu energía vuelve a ti en lugar de quedarse suspendida en alguien que no la sostiene. Ese es el comienzo de la recuperación. No una gran revelación, no una escena cinematográfica, solo un pequeño cambio interno. Ya no te estás abandonando por mantener abierta una posibilidad. Y ese cambio altera todo el paisaje. Porque muchas veces el hombre distante no estaba reaccionando solo a ti, estaba reaccionando a la seguridad con la que tú seguías allí. A la certeza de que, pasara lo que pasara, tú ibas a seguir entendiendo, esperando, acomodándote. Cuando esa certeza desaparece, el vínculo deja de funcionar como antes. La dinámica se queda sin su combustible habitual. Pero incluso ahí, cuidado con la fantasía. No conviertas este cambio en una promesa de retorno. No te digas, si me alejo, entonces volverá. Esa frase vuelve a colocarte en el mismo lugar de dependencia, solo que con otro disfraz. La verdadera transformación no consiste en manipular la distancia para obtener una respuesta. Consiste en dejar de necesitar que la respuesta defina tu valor. Eso es muchísimo más profundo. Porque si él vuelve, y esto es importante decirlo con honestidad, no debería encontrar a la misma mujer que se deshacía por dentro para sostenerlo. Debería encontrar a alguien que ya no negocia consigo misma para ser elegida. Y si no vuelve, entonces la ausencia habrá servido para algo más valioso que una reconciliación. Te habrá devuelto a ti. A veces la pérdida es el único lenguaje que el alma entiende para romper una lealtad vieja. La lealtad a la espera, la lealtad a la interpretación infinita, la lealtad a la idea de que amar significa quedarse incluso cuando todo en ti se está secando. Pero el amor no debería pedirte que te vacíes para demostrar profundidad. Y aquí está el giro que casi nadie quiere mirar. Lo que más te duele no es solo su distancia. Es la parte de ti que todavía cree que, si soportas lo suficiente, algo se corregirá. Como si tu paciencia pudiera reparar la incapacidad del otro. Como si tu lealtad pudiera enseñar intimidad a quien solo sabe retirarse. Como si tu entrega pudiera hacer que la ambigüedad se vuelva claridad. No puede, y seguir intentándolo solo te desgasta. El complejo de abandono, cuando se activa,
Hace que cada pequeño gesto parezca una prueba de amor o una prueba de rechazo. Todo se vuelve enorme. Un retraso en responder pesa como una condena. Un «luego hablamos» se siente como un abismo. Una frase seca abre una herida antigua. Y entonces ya no reaccionas solo al presente, reaccionas también a otras ausencias más viejas, a otras veces en que sentiste que tenías que ganarte un lugar. Ahí es donde el trabajo se vuelve realmente junguiano. Porque ya no estás tratando solo con un hombre que se aleja, estás tratando con una historia interna que se repite. La psique busca completar lo incompleto, busca repetir lo que conoce, incluso cuando duele, porque lo conocido parece más seguro que lo nuevo. Por eso una mujer puede sentirse atraída hacia hombres emocionalmente inaccesibles una y otra vez, no porque le guste sufrir, sino porque algo en su inconsciente reconoce en esa distancia una escena familiar. Una escena donde amar significaba esperar, donde ser querida significaba adaptarse, donde ser valiosa significaba no incomodar. Y cuando eso ocurre, el silencio de él no es solo silencio, es una activación, un espejo que devuelve una antigua forma de estar en el mundo. La buena noticia es que lo que se activa también puede verse, y cuando se ve, deja de dominarte en secreto. Tal vez por eso ahora te cuesta tanto sostener la misma ilusión, no porque seas menos sensible, sino porque una parte de ti ya empezó a despertar. Ya no quiere vivir dentro de una lectura fantasiosa de la distancia, ya no quiere convertir cada ausencia en un mensaje oculto, ya no quiere confundir la tensión con destino. La tensión no siempre es destino, a veces es solo una herida encontrando una forma conocida de seguir abierta. Si este momento te está nombrando algo que nunca supiste decir en voz alta, quédate un segundo con una sola frase para ti. No para nadie más. Solo una frase honesta, pequeña, sin adornos. Algo que te devuelva a tu centro, porque cuando la mente por fin deja de correr detrás de la explicación perfecta, aparece una verdad más simple y más difícil. No necesitas entender cada movimiento de él para reconocer el efecto que tiene en ti. Y ese efecto importa. Importa mucho. Si su distancia te vuelve pequeña, te confunde, te hace pedir migajas, te hace abandonar tu ritmo, entonces el problema ya no es solo su silencio. El problema es el lugar al que ese silencio te empuja. Y ahí es donde tu límite deja de ser una reacción y se vuelve una forma de cuidado. El límite no dice, te castigo. El límite dice, ya no me pierdo aquí. Eso es madurez emocional, no la frialdad, no la dureza, no el desprecio. Madurez. La capacidad de ver una situación sin romantizarla y sin demonizarla. La capacidad de aceptar que alguien puede importarte y al mismo tiempo no ser un lugar seguro para tu corazón. La capacidad de sentir tristeza sin convertirla en súplica. La capacidad de extrañar sin correr. La capacidad de amar sin entregarte a la espera como si fuera tu identidad. Y aquí aparece algo muy importante sobre la dignidad. Una mujer digna no es la que nunca siente dolor, es la que ya no se humilla para no perder a alguien. Puede llorar, puede dudar, puede sentir un nudo en el estómago, puede recordar su voz, su olor, su manera de mirar, pero no se traiciona para sostener una ilusión. No se rebaja para encajar en una ambigüedad. No mendiga presencia donde solo hay restos de atención. Eso no la vuelve fría, la vuelve clara. Y la claridad, aunque a veces duela, es una forma de amor propio mucho más profunda que la insistencia. Porque insistir sin reciprocidad no es profundidad, es agotamiento. Es la esperanza intentando ganar una batalla contra la realidad, y la realidad, tarde o temprano, siempre cobra su precio. Por eso el silencio, cuando nace de la conciencia, puede ser más poderoso que 1000 explicaciones. No porque obligue al otro a reaccionar, sino porque te saca a ti del lugar de perseguir. Y cuando dejas de perseguir, algo en tu postura cambia. Ya no miras hacia afuera con la misma desesperación. Ya no te inclinas hacia el teléfono como si fuera un oráculo. Ya no conviertes cada noche en una sala de espera. Empiezas a recuperar el espacio interior que habías debido. Ese espacio es sagrado. Es el lugar donde vuelve la respiración, donde vuelve el criterio, donde vuelve la pregunta correcta. No ¿qué siente él?, sino ¿qué merezco yo? No ¿cómo hago para que me elija?, sino ¿por qué sigo intentando ser elegida en un sitio donde tengo que encogerme? No ¿qué significa su distancia?, sino
¿Qué parte de mí aprendió a quedarse donde no la encuentran del todo? Esas preguntas no son cómodas, pero te devuelven la dirección. Y la dirección importa más que la incertidumbre. Porque la incertidumbre no se resuelve persiguiendo más. Se resuelve cuando tú dejas de convertirla en el centro de tu vida. A veces, el mayor acto de amor no es acercarte más. Es dejar de empujarte hacia donde no te reciben de forma clara. A veces, la mayor prueba de fortaleza no es soportar más. Es reconocer que tu corazón no necesita ser puesto a examen continuamente. Y a veces, la mayor verdad es esta. El silencio del otro se vuelve más fuerte que sus palabras cuando ya no puedes seguir fingiendo que no te está mostrando algo. No siempre te muestra desinterés, a veces te muestra límite, a veces te muestra miedo, a veces te muestra inmadurez, a veces te muestra una incapacidad real para sostener el tipo de vínculo que tú deseas. Pero en todos los casos te muestra algo esencial. La relación entre ustedes ya no puede ser leída solo desde la esperanza. Debe ser leída también desde la realidad. Y la realidad, por dolorosa que sea, tiene una virtud que la fantasía no tiene. Te devuelve poder. Porque una vez que ves, ya no puedes seguir igual. Ya no puedes llamar amor a lo que te vacía. Ya no puedes llamar destino a lo que te confunde. Ya no puedes llamar paciencia a lo que te borra. Y cuando eso se vuelve claro, la distancia de él deja de ser un misterio infinito. Se convierte en información. No la información que tu ego quería para controlar la historia, sino la información que tu alma necesitaba para dejar de insistir donde no había una base sólida. Tal vez por eso el momento más importante no llega cuando él escribe. Llega cuando tú ya no sientes que su escritura decide tu valor. Ese es el verdadero giro. No el regreso del mensaje, el regreso de ti. Y ese regreso no se ve siempre desde fuera. A veces es silencioso, casi invisible. Un día te levantas y no revisas el teléfono primero. Un día no repasas la conversación por centésima vez. Un día dejas de preguntarte qué quiso decir exactamente con esa última frase. Un día tu cuerpo ya no entra en alarma por una demora. Un día descubres que el centro de gravedad ha cambiado. Eso es individuación en lenguaje simple. Dejar de vivir únicamente alrededor de una herida y empezar a vivir desde un yo más entero. No perfecto, no invulnerable. Entero. Y ser entero no significa que ya no te importe nadie. Significa que nadie ocupa el lugar que solo te corresponde a ti. Significa que el amor deja de ser una forma de pérdida de identidad. Significa que el vínculo, si existe, se apoya en presencia real y no en fantasía sostenida por tu ansiedad. Por eso, la próxima vez que sientas ese impulso de escribir solo para calmar el vacío, detente un instante y escucha el silencio sin obedecerlo. No para castigarte, no para jugar. Solo para ver si lo que te mueve es amor, o una vieja costumbre de quedarte disponible incluso cuando no hay reciprocidad suficiente. Y si descubres que es la vieja costumbre, no te juzgues. Mírate con más ternura que antes, porque no llegaste aquí por debilidad. Llegaste aquí porque aprendiste a sobrevivir amando demasiado, explicando demasiado, esperando demasiado. Y ahora estás aprendiendo otra cosa, que el amor verdadero no requiere que desaparezcas de ti misma. La distancia de él puede seguir ahí. El teléfono puede seguir en silencio. La noche puede seguir siendo larga. Pero dentro de ti, algo ya empezó a cambiar. Ya no escuchas el vacío de la misma manera. Ya no le das el mismo poder. Ya no confundes la ausencia con un destino que debes perseguir. Y eso, aunque no haga ruido, es una forma de libertad. Si alguna vez vuelves a mirar esa pantalla apagada, que no sea para esperar una salvación. Que sea solo para recordar que tu vida no cabe en la respuesta de alguien que te deja en suspenso. Tu vida está en el momento en que dejas de abandonarte para sostener lo incierto. Mi silencio no es un juego, es mi regreso a mí. Guarda esa frase si te nace, escríbela si la necesitas. Déjala en un lugar donde puedas verla cuando la ansiedad quiera convencerte de volver a la puerta. Porque quizá él siga lejos, quizá no, pero tú ya no tienes por qué seguir fuera de ti.